Vamos a comentar algunas cuestiones acerca del movimiento. Lo primero es establecer cuándo se mueve un cuerpo y cuándo no se mueve. Para saber si un cuerpo se mueve o no, hay que establecer cuál es el lugar de referencia, es decir, desde qué posición, que nosotros en principio vamos a considerar fija, vamos a mirar, es decir, desde qué punto vamos a creer que lo demás se está moviendo y lo que aparentemente siga en la misma posición para el lugar de referencia no se está. Bien, tenemos representado aquí el sistema solar, el Sol en amarillo, Venus en blanco, la Tierra en azul y Marte en rojo. Entonces, si consideramos que el Sol es un lugar fijo o que el Sol no se mueve, entonces aparentemente desde el Sol parecería que los planetas están girando alrededor de él. Bien, si consideráramos que la Tierra es la que está fija, entonces lo que parecería es que el movimiento de todos los demás es el que se ve aquí reflejado, es decir, parecería que es el Sol el que se está moviendo, así como Venus y como Marte, y las órbitas que veríamos pues serían ya un poco más irregulares que las que teníamos antes. Cuando se produce un movimiento, en principio diferenciamos cuál es el desplazamiento y cuál es el espacio recorrido. Aquí, por ejemplo, tenemos una mosca que comienza a andar 2 metros, 2, 2 y 2. Es decir, va a recorrer un espacio de 2, 4, 6, 8 metros, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto se ha desplazado la mosca? Pues en realidad se ha desplazado desde la posición inicial hasta la final, se ha desplazado solo 2 y 2, 4 metros. El movimiento entonces es un cambio de posición, ¿no? Pero el cambio de posición se puede realizar de forma muy rápida o muy lenta. La relación entre el cambio de posición y el tiempo, eso es lo que reflejamos a través de la velocidad. Entonces, velocidad es el espacio que recorre un cuerpo dividido entre el tiempo que utiliza en realizar ese recorrido. Si el movimiento es rectilíneo, entonces el espacio recorrido será la posición final menos la posición inicial dividida entre el tiempo. ¿En qué unidades vamos a medir esa velocidad? Pues en el sistema internacional el espacio se va a medir en metros y el tiempo en segundos. Entonces la velocidad va a estar dada en metros por segundo. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces se utilizan otras unidades diferentes que son la de kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, si nos piden realizar un ejercicio de calcular una velocidad y nos dan un trayecto, por ejemplo, en kilómetros y un tiempo en horas. La velocidad hemos dicho que es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado. Tendríamos que hacer los 490 kilómetros, dividirlos entre 2,5 horas. Realizamos esta división y me da 196 kilómetros hora. Estas unidades no son las del sistema internacional. Si quiero dar la respuesta entonces en las unidades del sistema internacional, tengo que realizar un cambio a través de los factores de conversión que tenemos, por ejemplo, explicados en la unidad, a través de unos vídeos tutoriales. En general, si tengo kilómetros hora, lo que tengo que hacer es multiplicar primero por una fracción en la cual yo pongo en el denominador los kilómetros porque tengo aquí kilómetros de manera que luego puedan simplificarse. Y los kilómetros tengo que relacionarlos con la unidad con la que yo sé relacionar y que me interesa que aparezcan en vez de kilómetros, que son los metros. Tengo que poner en el numerador y en el denominador valores equivalentes, es decir, un kilómetro equivale a 1000 metros. Como 1000 metros equivale a un kilómetro, si yo divido una fracción, algo que sea equivalente a sí mismo, el resultado de esta fracción es un 1. De manera que si tengo 196 kilómetros por hora, si lo multiplico por algo que vale 1, el resultado no se altera. Pero con esta división o con este factor solo consigo que el kilómetro entre que el kilómetro se me simplifique y me quedan metros partido por hora. O sea que voy a multiplicar por otro factor de forma que las horas estén ahora en el numerador
y voy a poner su valor equivalente en segundos. Una hora equivale a 3.600 segundos. Una hora son 60 minutos, cada minuto, como tiene 60 segundos, 60 por 60 son 3.600. Es decir, una hora equivale a 3.600 segundos. Como estos numerador y denominador son equivalentes, este cociente también vale 1. O sea, multiplico ahora el valor que tenía antes por 1 y el resultado que obtenga va a ser equivalente al inicial. Hora entre horas se me simplifica y las unidades me quedan simplemente metros y me quedan segundos. Bien, cuando hago entonces la multiplicación de la velocidad que tenía inicialmente, multiplicada por 1000 y dividido entre 3600, que es lo que veo aquí, 196 por 1000 por 1, dividido entre 3600, esto me queda en metros partido por segundo y este cociente es 54,44. Lo redondeo con 2 decimales y ya tengo la respuesta dada en metros por segundo. Hacemos otro ejercicio. En este caso nos dicen, vamos a calcular una velocidad que tiene un peatón que pasa por una indicación de 40 metros en el momento inicial, en el instante t igual a 0. Pues esa es su posición inicial, es decir, 40 metros. Y pasa ese peatón por una indicación de 80 metros cuando han pasado 25 segundos. Entonces su posición final era de 80 metros cuando ha pasado un tiempo de 25 segundos. Para calcular la velocidad de ese peatón, divido posición final menos posición inicial del peatón entre el tiempo que emplea en realizar ese desplazamiento, que es 80 menos 40 dividido entre 25, que me da 40 entre 25 es igual a 1,6. Y tenía el desplazamiento en metros y el tiempo en segundo, luego la respuesta es 1,6 metros por segundo. ¿Cómo representamos el movimiento? Pues se puede representar los datos que hemos comentado antes del peatón, o bien en una tabla, poner el tiempo que pasa y en qué posición está el peatón en cada momento, o bien podemos representar en una gráfica. En las gráficas representamos en el eje horizontal el tiempo y ponemos entre paréntesis en qué unidades va a estar medido, en este caso en segundos. Y en el eje de las íes representamos la posición de un cuerpo, en este caso la posición expresada en metros, hay que indicarlo. Entonces, en el instante 0, si el peatón está en la posición 40, represento un punto aquí. En el instante 25, cuando han pasado 25 segundos, el cuerpo está o el peatón está en la posición 80, a 80 metros de distancia. Uno los dos puntos y esta es la gráfica de posición-tiempo para el peatón de antes. Si tenemos otra gráfica cualquiera, podemos, mirando los datos de cada uno de los puntos que se representan, en qué momento está el cuerpo en qué posición. En el instante 0 el cuerpo va a estar en la posición 0 en este caso. Cuando han pasado 2 segundos el cuerpo está en posición 10 metros. Pues relleno. 2 segundos, 10 metros. Cuando han pasado 4 segundos, miro en la gráfica que el cuerpo está en la posición 20. Entonces, a los 4 segundos, posición 20. Han pasado 6 segundos y el cuerpo está en la posición de 30 metros. 6 segundos, 30 metros y a los 8 segundos está en la posición de los 40 metros. Entonces vemos aquí en la tabla que a medida que van pasando 2 segundos el cuerpo va avanzando 10 metros. Esto me indica que este tipo de movimiento es uniforme. Cada 2 segundos el peatón o el cuerpo avanza 10 metros. Si me piden entonces que interprete una gráfica, veo que aquí tengo en el primer tramo el caso que había representado antes. Durante 8 segundos un cuerpo que avanza desde 0 a la posición de 40 metros. Entonces la distancia que recorre el móvil durante los primeros 8 segundos son los 40 metros que hemos señalado antes. ¿Qué velocidad ha llevado durante ese intervalo de tiempo?
Pues la velocidad la calcularemos como el espacio que ha recorrido de 40 metros en el tiempo que ha empleado, que han sido 8 segundos, y entonces me da una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre el móvil durante los segundos 8 a 14? Pues tengo que mirar, segundo 8, el cuerpo está en la posición 40. Y desde ahí hasta el segundo 14, el cuerpo sigue estando en la posición 40. Eso quiere decir que no se ha movido de la posición 40, luego la distancia que recorre es 0 metros. Este tramo horizontal indica que el cuerpo está parado, en este caso a 40 metros. ¿Qué velocidad lleva en ese intervalo? Pues la velocidad, como se desplaza 0 metros en los 6 segundos que tarda de 8 a 14, pues me da una velocidad de 0 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre el móvil durante los últimos 2 segundos? Pues en los últimos 2 segundos pasa de la posición 40 a la posición 20. La distancia que recorre entonces son 20 metros. ¿Qué velocidad lleva durante ese intervalo? Pues la velocidad que lleva es la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. La posición final en este caso es 20 metros y la posición inicial era de 40 metros y tarda 2 segundos en realizar ese desplazamiento. Esto me da una velocidad de menos 20 entre 2, que es menos 10 metros por segundo, es decir, una velocidad negativa. ¿Qué indica una velocidad que sea negativa? Pues lo que indica es que el cuerpo ha retrocedido, ha ido desde el 40 hacia atrás, hacia la posición a 20 metros del origen. Es decir, una gráfica posición-tiempo que tenga así una pendiente negativa hacia abajo, lo que indica es que está moviéndose, retrocediendo hacia atrás. Y por último, para calcular la velocidad media total de este cuerpo, lo que tenemos que hacer es poner ¿cuáles son los desplazamientos? Pues en el primer tramo 40 metros, en el segundo tramo 0 metros y en el tercer tramo hay un desplazamiento de 20 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en total? Pues de 0 hasta 16 segundos. Entonces me queda 40 más 0 más 20 son 60. Si lo divido entre 16 me da un resultado de 3,75 y las unidades son metro partido por segundo. Esta sería la velocidad media del cuerpo en este gráfico.